Hola metaleros, ¿qué tal? La banda que os traemos hoy es una verdadera banda de culto, ya que aparte del black metal noruego, que se consideraba el true black metal, algo estaba pasando en el underground por tierras mediterráneas. Un movimiento musical y ocultista de verdad, que sinceramente es hasta más auténtico que algunas de las bandas noruegas de la época. Repasaremos su historia, algo de su discografía y de sus trapos sucios. ¡Comenzamos! Mortuary Drake se forma en Alessandria, una ciudad del Piamonte al norte de Italia, en 1986. Una zona que siempre ha sido conocida por su aura oculta y oscura, llena de leyendas sobre brujas y demonios, y que claramente la banda se ha visto influenciada por este tipo de supersticiones, ya que han crecido con ellas. Se considera una de las bandas de black metal más antigua de Italia. Lanzan su primera demo en formato cassette en 1987 llamada Necromancy. En esa demo ya queda bastante claro las intenciones de la banda y cuál será la temática de sus composiciones: la nigromancia, el misticismo, la brujería, el ocultismo y el culto a la muerte. Sus letras se inspiraban en antiguos ritos paganos precristianos y dentro de la escena under italiana tuvieron muchísimo éxito. Las influencias de la banda iban desde Hellhammer, Merciful Fate, Celtic Frost, Bathory y Venom. Y la formación de esta primera demo se componía por The Alchemist y Witch en las guitarras, Without Name a las voces y el bajo, y a quien ha sido el motor permanente del nombre Mortuary Drake y que actualmente es el único que sigue, es el batería Wilderness Perversion. Con esta formación también sacaron un cassette en 1987, pero ya sin Witch, y 2 años después, en 1989, sacaron la demo Doom Return, con 2 nuevos miembros, Wicked Angel a la guitarra y The Undead a las voces y el bajo. Su primer EP llegaba en diciembre de 1992 llamado Into the Grave, de la mano de Witness, pero también de 2 nuevos miembros, a la guitarra Maniac of Sacrifice y al bajo Diabolic Obsession, dejando esta vez las voces a cargo de Witness, ya con un sonido y una producción un poquito más cuidada. Pero para su primer larga duración pusieron toda la carne al asador, y nunca mejor dicho, porque en torno a este disco se dicen muchas cosas, algunas que nos cuesta creer que de verdad hicieran, o tal vez no nos cuesta tanto creerlo, la verdad. Como ya os hemos explicado, todo esto de la nigromancia, los rituales ancestrales, etc., la banda se lo tomaba muy en serio. Aquí es donde vemos que se trata realmente de una banda extrema, de unas convicciones y creencias llevadas al límite, y donde ya intuimos la personalidad de su líder, de Wilderness Perversion. Y ahora veréis por qué. All the Witches Dance es el primer larga duración, en el que participan Wilderness a la batería y las voces, Maniac of Sacrifice y Old Necromancer a las guitarras y Diabolic Obsession al bajo. El disco es uno de los trabajos más oscuros y sombríos hasta ese momento de la banda. Los violentos componentes del black metal se mezclan sabiamente con las clásicas atmósferas ocultas de los teclados, para crear un equilibrio perfecto. El primer ejemplo de atmósfera que podemos encontrar es la canción My Soul, en la que los 6 minutos están llenos de voces rituales y arpegios. Pero es que la portada de este disco es toda una declaración de intenciones, dejando claro que esta gente no se anda con tonterías. ¿Recordáis a Death y su obsesión por la muerte? ¿Y cómo le gustaba eso de enterrar la ropa antes de los conciertos bajo tierra? O aspirar el aire de un animal muerto dentro de una bolsa para sentir el olor de la muerte, ¿verdad? O cómo Euronymous tuvo la brillante idea de fotografiar el cadáver de Death para que saliera en la portada de un nuevo disco de Mayhem, que finalmente salió como disco no oficial, sí, ese, el Dawn of the Black Hair, en 1995, ¿verdad? Bueno, ¿recordáis cómo todo el mundo puso grito en el cielo porque salía un cadáver en la portada, no? Pues Mortuary Drake lo hizo antes, para que veáis lo que se estaba cociendo en este lado del Mediterráneo. Y es que en 1994, un año antes de que se sacara ese disco de Mayhem, esta banda italiana decidió publicar la fotografía de un cadáver real en un cementerio, que ellos mismos durante un ritual de nigromancia desenterraron con sus propias manos. Pero lo más controversial ya no era el hecho de publicar la fotografía real de un cadáver, o de profanar tumbas, ¿no? Se trataba ni más ni menos que el cuerpo desenterrado de la abuela de Wilderness Perversion,
como ya os hemos dicho, pues el líder y batería y cantante en ese momento de la banda. Nosotros, para evitar que YouTube no desmonetice este vídeo, hemos desenfocado la imagen. Pero vamos, que búscala tú, búscala y verás lo que te encuentras. A ver, hay quien dice que todo esto es una leyenda urbana y otros pues que es totalmente cierto. ¿Y tú qué crees? Déjanos tu opinión en los comentarios. Lógicamente, después de ese trabajo en el que los italianos prácticamente se sacaron la chorra, no pararon de sacar demos y más discos, haciéndose un hueco entre los grandes de toda esa zona del Mediterráneo, como los griegos Rotting Christ, y dando conciertos por toda Europa. En 1997 sacarían su segundo larga duración, Secret Sudaria, con una portada no tan impactante como la del primero, pero sí siguiendo su línea. En ella se ve una pila de huesos con un altar y una gran cruz invertida con velas, signos de un ritual. La temática y el disco en su línea, con voces aterradoras y letras que cuentan historias de brujería y magia negra. Un disco más oscuro, si cabe, que el anterior, musicalmente hablando, con una orgía de riffs. Y así con los siguientes trabajos, como Tolling 13 Knell en el año 2000, considerado como su disco más avanzado hasta la época, pero perdiendo un poco la esencia de la banda, o Various in Time, lanzado en 2004. En 2013 la banda participa en un split llamado In the Eerie Cold War o The Witch Dance con la banda de depressive black metal Shining, y en 2014 lanza su quinto larga duración titulado Spiritual Independence, un disco donde la banda vuelve a sus sonidos primitivos oscuros que abandonó en sus anteriores dos trabajos. También tras este trabajo lanzaron un split en 2015 llamado Dance of Spirit y Ordo Equilibrium Nox con la banda de black metal ocultista y también italiana Necromas. Como os hemos dicho antes, en este lado de Europa, en el Mediterráneo, se estaba gestando otro movimiento ocultista dentro del black metal, no articulado y que nada tenía que envidiar al Inner Circle, ni a las legiones negras francesas, junto a otras bandas italianas como Necromas, Abor o Necromantia y Catabasia de Grecia. Que por cierto, si quieres que hablemos de esto, déjate un like y ponlo en los comentarios. Mortuary Brave se convirtió en un nexo común para todos los participantes de este movimiento y una banda de culto. Tanto es así que ya en el 2011 que los sellos Imperialismo Pagano Productions y War Command Productions lanzaron un tributo llamado Solve et Coagula, con covers de la banda en formato cassette y con la participación de muchas bandas, algunas de ellas Vulture, Speculum Mortis, Anathor, Tundra, Malvento, etc. Y después de tantos años, tantos trabajos publicados y tanta ida y venida de miembros, en 2018 se vuelve a reunir la primera formación y original de la banda, formada por el perpetuo Wellness Perversion, Witch, The Alchemist y Without Name, para lanzar un pedazo de recopilatorio en vinilo que constaba de dos discos, llamado Necromantic Dawn Returns. Y por cierto, ¡ya está! Esperamos que os haya gustado esta historia, su discografía y todos los trapos sucios de esta banda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un like así de gordo, Suscríbete al canal, que es gratis, activando la campanita. y que también puedes unirte al canal si pulsas sobre el botón este que pone aquí unirse, encontrarse un vídeo explicativo y bueno, pues todas las cositas que hay. ¡Nos vemos!